Buenas tardes, comenzamos entonces con la clase de hoy, donde lo que nos queda es un pedacito muy chiquitito de lo que estábamos viendo el lunes, ¿sí? Y nada, y después sí ya pasar a otro contenido, pero vamos a terminar de ver un par de ejemplos, primero el procedimiento y después un par de ejemplos de cómo realizar la conversión de un aceptor de estados finitos con transiciones lambda a un aceptor de estados finitos no determinístico. El procedimiento es este que me va a aparecer acá, donde básicamente son dos las cosas que tenemos que cambiar. La máquina M', que va a ser equivalente a la máquina original, al aceptor de estados finitos con transiciones lambda. Lo único, digamos, que vamos a cambiar es la relación de transición y el conjunto de estados finales, donde la relación de transición, P', ¿sí? Si ustedes ven, la diferencia es que va de Q por S en partes de Q. O sea, ¿cuál es el cambio que acá nosotros teníamos? Es unión lambda. O sea, la idea en la nueva relación de transición es, vamos a seguir teniendo relación, va a seguir siendo no determinístico, pero no vamos a tener más transiciones lambda. Y por otro lado, el otro cambio que tenemos que hacer es el conjunto de estados finales, el conjunto de estados de aceptación, donde, como habíamos visto un poco en la clase anterior, no solo vamos a tener los estados finales que tenía la máquina original, sino que también se van a convertir en estados de aceptación todos aquellos que contengan en su clausura lambda algún estado final, ¿sí? Básicamente digo, todos los que ya eran estados finales, recuerden que en la clausura lambda de cada estado Q siempre está el mismo estado Q, así que esta intersección me da distinto de vacío para todos los que ya eran estados finales en la máquina original, más aquellos que, aún sin haber sido finales en la máquina que nos dieron, se conectaban con estados finales mediante una o más transiciones lambda. Estos van a ser los nuevos estados finales, ¿sí?, que vamos a agregar en la nueva máquina. De todo este procedimiento, lo único, no sé si complejo, pero más arduo, es hacer este cálculo que aparece acá. Este cálculo que aparece acá lo que me dice es cómo voy a encontrar cuáles son los S sucesores de cada estado Q en la nueva máquina. Y esto es lo que quiero que presten atención. Dice que van a hacer la clausura lambda de los S sucesores de la clausura lambda del estado Q. Suena feo, es arduo de hacer, pero en realidad me interesa que entiendan, ¿sí?, por qué estos son los S sucesores en la nueva máquina. Vamos por partes, de adentro hacia afuera. Lo primero que yo tengo y que ya conozco es la clausura lambda de cada estado. Cuando yo definí en la clase pasada la clausura lambda de un estado, lo que yo dije es que era el conjunto de estados a los cuales la máquina podía evolucionar desde Q con 0, 1 o más transiciones lambda. ¿Qué significa esto? Yo soy Q, ¿sí? La máquina está en mí, yo estoy en el estado Q, soy la máquina, estoy en el estado Q, pero antes de que aparezca así el símbolo S por la entrada, o en el momento que estoy viendo que está llegando, ¿sí?, por la entrada el símbolo S, yo puedo quedarme donde estoy, en Q, o puedo moverme a cualquiera de los estados que se conectan con Q mediante transiciones lambda. Eso significa que la máquina ya no está solamente en Q, sino que está en un conjunto posible de estados, que son los estados que tenemos acá en la clausura lambda de Q. Ahí estamos en este momento, y en este momento entra el símbolo S por la entrada. Esto es lo segundo que vamos a calcular, los S sucesores de este conjunto de estados. ¿Qué son los S sucesores? De todo este conjunto de estados, todas las transiciones que salgan rotuladas con el símbolo S. Avancé un pasito más, me fui a otro conjunto de estados. ¿Cómo llegué hasta ahí? Desde Q, con transiciones lambda, al conjunto clausura,
Desde ahí con S a los S sucesores, pero todavía de ese conjunto de estados, lo que puede volver a ocurrir es que haya transiciones lambda salientes. O sea, la máquina puede volver a moverse nuevamente sin consumir ningún símbolo de la entrada. ¿Y eso cómo lo vamos a calcular? Haciendo la clausura lambda de este conjunto de estados. Ese gran conjunto que calculé, clausura de Q, S sucesores, clausura de este conjunto, van a ser los S sucesores del estado Q en la máquina nueva que construya. De esta forma, yo todas las transiciones lambda que se recorrieron las voy a poder eliminar y directamente voy a tener solo transiciones rotuladas con S. Repito, los S sucesores de un estado Q en la máquina nueva van a ser la clausura lambda de los S sucesores de la lambda clausura del estado Q. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Y? Más o menos. Bueno, vamos a hacerlo ahora, sí, con un par de ejemplos, pero es esta la formulita que tenemos que aplicar. Y el ejemplo que vamos a tomar en realidad es el que ya habíamos visto en la clase pasada, que era la maquinita que reconocía el lenguaje A estrella, B estrella, C estrella, y que habíamos calculado sí, las clausuras lambda de todos los estados. Eso lo habíamos visto el lunes, y ahora volvemos entonces a nuestra pizarra para calcular lo que sigue. Ahí está. Bueno, estuve trabajando, ¿sí? Para tener más o menos armado. Esto que ven acá es la máquina con la que estamos trabajando. Estas son las clausuras lambda que habíamos calculado el lunes. Y esta es la tabla de estados de esta máquina, que no la teníamos escrita, pero es muy práctica, ¿sí? Para hacer este cálculo que viene ahora. No sé si hasta acá les había quedado alguna duda de cómo calcular las clausuras lambda. Si no hay dudas, avanza. Profe, yo los lunes no asisto a clase. Hoy terminé de ver la presentación del lunes, o sea que ese pedacito no lo pude, no está en el video. Bien, bueno, igual ahora lo vuelvo a explicar, me parece fantástico que me lo digas, y igual ahora Martín ahí me pasó, así que después lo voy a subir para que lo tengan. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se calcula la clausura lambda si de un estado? Vamos por el más fácil, que es en el caso del estado C. Siempre que tengo que calcular la clausura lambda, lo primero que me aparece es el mismo estado, porque la noción de clausura lambda es los estados que se conectan con Q, con C en este caso, con 0, 1 o más transiciones lambda. Con 0 es, me quedo en el mismo lugar. Fíjense que yo puedo ver acá en la tabla, también en el diagrama, que C no tiene lambda sucesores, o sea, no tiene transiciones lambda que salgan. Entonces, la clausura de C es el mismo C, y ahí se termina. Vamos a B. Cuando tengo que calcular la clausura lambda de B, siempre tengo primero el mismo estado, siempre, porque puedo no moverme. Pero después dice que le tengo que unir las clausuras lambda de los lambda sucesores. O sea, B con lambda viene a C. B con lambda viene a C. Entonces, a este conjunto B le tengo que unir la clausura lambda de C, que ya la calculé, con lo cual la clausura de B me queda expresada de esta forma, BC. Y ahí estoy en condiciones de resolver la clausura de A. La clausura de A lo contiene al mismo A, y como de A sale una transición rotulada con lambda que va a B, lo puedo ver también acá en la tabla, significa que al conjunto que lo contiene A, le tengo que unir la clausura de B. Que ya la había calculado que era BC, entonces la clausura de A me queda conteniendo todos los estados ABC.
más allá del cálculo, también habíamos visto que en la máquina se puede ver perfectamente esta noción. Ya fíjense, C al no tener transiciones lambda que salen, no tiene posibilidad de moverse. Pero si la máquina está en B, puede, sin consumir ningún símbolo de la entrada, quedarse en B o bien pasar a C. Por eso en su clausura contiene a B y C. En el caso de A, la máquina, sin leer nada en la entrada, ¿qué puede hacer? Quedarse en A, o bien puede ir a B, o bien puede ir a C. El conjunto ABC, que es la clausura lambda de A, contiene todos los estados que se conectan con A con 0, 1 o más transiciones lambda. Esa es la noción de clausura lambda, ¿sí?, de un estado. Una vez que calculo las clausuras lambda de todos los estados de la máquina, tengo que empezar a aplicar la formulita que recién veíamos. Esta formulita, vuelvo a repetirla, me dice que los S sucesores del estado Q en la nueva máquina van a ser los S sucesores de la clausura, o sea, la lambda clausura de los S sucesores de la clausura lambda del estado Q. ¿Está? Y si bien yo lo leo de afuera hacia adentro, el cálculo se va haciendo de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque son las cosas que yo ya tengo resueltas. Acá yo ya les puse un ejemplito y vamos a calcular para todas las combinaciones estado-símbolo. O sea, eso es lo que yo les decía, que por ahí no es difícil, pero es arduo, aburrido, vamos a decir, porque tengo que hacer el cálculo de P' para cada una de las combinaciones QS. Tengo en este caso 3 estados ABC y 3 símbolos en el alfabeto de entrada, ABC. Entonces, fíjense que tengo que aplicar 9 veces la misma fórmula. ¿Cómo la aplico? Bueno, primero lo que hice acá fue copiar nada más. En el caso de los A sucesores del estado A, tengo que calcular la clausura lambda de los A sucesores de la clausura lambda del estado A. Lo primero que yo sé es que la clausura de A, ya la calculé, es ABC, entonces sustituyo, donde tenía la clausura de A, por el conjunto ABC que calculé antes. Y acá viene la parte donde yo les digo que es más fácil ocupar la tabla que andar persiguiendo flechas en el diagrama. En el segundo paso, acá lo que me dicen es que tengo que calcular los A sucesores de este conjunto. Los A sucesores de este conjunto. Y eso es mucho más fácil de mirar en la tabla. Si este conjunto es ABC, son los 3 estados, y para mirar los A sucesores tengo que mirar la columna rotulada con el símbolo A del alfabeto de entrada. Entonces es mucho más fácil, insisto, mirar acá en la tabla que andar buscando acá flechitas donde fácilmente me puedo llegar a olvidar de uno. Resuelvo entonces este segundo paso. Los A sucesores de A, B y C es solamente el estado A. ¿De dónde lo saqué? De mirar esta columna. El estado A es el único que viene acá adentro y ahora tengo que calcular la clausura lambda de A, que en realidad ya la tengo calculada y reemplazo, con lo cual llegué a ¿qué? En la nueva máquina, cuando la máquina esté en A y se presente una A por la entrada, esta máquina va a poder ir a A, a B o a C. Más allá, insisto, de que es aburrido, que es pesado y qué sé yo, es muy fácil de comprobar porque si yo miro en la máquina original, esta máquina estaba en el estado A. Cuando entra una A, ¿qué puede hacer? Este bucle y se queda en A. O bien puede leer la A y pasar a B. O bien puede leer la A y llegar hasta C. Todo esto que la máquina podía hacer recorriendo las transiciones lambda, en la nueva máquina, ¿sí?, directamente va a tener A grande, estado A, con A chica, alfabeto de entrada, letra A, va a tener 3 sucesores, los estados A, B y C. Vamos a calcular el que sigue. Tengo que calcular la clausura lambda de los B sucesores, en este caso, de la clausura lambda de A. Lo voy leyendo de afuera hacia adentro
lo voy calculando de adentro hacia afuera. Entonces, lo que yo conozco hasta ahora es la clausura lambda de A, que es ese conjunto ABC. Acá puse A. Y ahora tengo que calcular los B sucesores de estos tres estados. Esta es la parte donde yo digo, voy a la tabla, de los tres estados, los B sucesores es solamente el estado B. Entonces ahora tengo que calcular la clausura lambda de B, que la tengo por acá, que es BC. De nuevo, si yo miro este resultado, es fácil de verificar. Si yo estaba en el estado A y entraba una B, la máquina que tenía que hacer, primero evolucionar hasta acá. Ahí leía la B y se podía quedar en B. O bien, pasaba acá con lambda, leía la B y volvía a usar esa transición lambda. Entonces, en la nueva máquina, cuando en A entre una B, la máquina va a pasar a B o a C. Yo sigo porque nadie me para, significa que entienden. Pero me pueden parar si alguno tiene ganas, si alguno tiene una duda. Clausura lambda de A, pero ahora los C sucesores. La clausura lambda de A ya la tengo calculada. Ahora tengo que buscar quiénes son los C sucesores. Otra vez, miro en la tabla y tengo solo el estado C. Y la clausura lambda de C es el mismo C. Vuelvo a verificar, fíjense, esta máquina, si estaba en A y se presentaba una C, para poder leerla, primero tenía que ir con todas las transiciones lambda hasta acá. Porque era la única transición que estaba rotulada con C, era este buclecito. Entonces, la nueva máquina, cuando en A entre una C, va a ir directamente al estado C. ¿Cómo van? ¿Sigo? Sí, profe, siga. Sí. ¿Y cuando no haya nada, profe? Ahí vamos a llegar. Ahora tenemos que hacer primero la clausura de B y buscar los A sucesores. Voy a ir copiando de todo acá y voy avanzando más rápido. Los B sucesores después. Y los C sucesores. En todos los casos, la clausura lambda de B es lo primero que tengo que reemplazar. Y la clausura lambda de B, acá está mismo. La clausura lambda de B ya la tengo acá calculada, así que acá va el conjunto BC. No, me faltó poner acá que tengo que calcular. A sucesores, B sucesores y C sucesores. Bueno, vamos por acá. BC, la combinación BC con una A, ¿a dónde va? ¿A lambda? Ojo, lambda es una cosa. ¿A dónde va? No es lambda. ¿A qué estados va? A vacío. A vacío. No ¿A trampa? confundan, no es trampa, es el conjunto vacío porque no tiene sucesor. Todavía no, o sea, todavía no. En algunos casos el conjunto vacío es una trampa, que era cuando convertíamos a determinístico. Acá lo que me están diciendo es que si yo estoy en B o en C y entra una A, si estoy en B o en C y entra una A, no tengo sucesores posibles. Entonces acá tengo que calcular la clausura lambda de un conjunto vacío. Y eso lo habíamos visto sobre el final de la clase, que la clausura lambda de vacío, si no tengo ningún estado y no tengo transiciones lambda, la clausura de este conjunto es el mismo vacío. Y eso tiene mucha lógica en realidad,
Porque si ustedes miran en esta máquina, si la máquina estaba, acá arranqué, en el estado B, y se le presenta una A, la máquina está en B, se le presenta una A, ¿qué pasa? Se cuelga. No tiene ninguna forma, ni a través de transiciones lambda, ni nada, no tiene forma de leer la A. ¿Tá? Entonces la nueva máquina no va a tener transiciones desde B rotuladas con A. Sí va a tener con B. Fíjense, acá lo que tengo que calcular son los B sucesores de B y C. Los B sucesores de B y C son los que están acá, que es el conjunto que contiene al estado B. Y la clausura lambda de B es BC. Si la máquina estaba en B y se le presentaba una B, se puede quedar en B o puede ir a C. Y en el caso de los C sucesores de BC, es el estado C, y la clausura lambda de C es C. ¿Sí? En esta máquina, cuando está en B y se le presenta una C, tiene que primero moverse a C y ahí lo puede leer. Y queda en C. Nos quedan 3 más. Fíjense si tienen alguna duda. Igual todo esto lo tienen en el apunte, pero aprovechen que estamos acá todos. Los A sucesores, los B sucesores, los C sucesores. Y ahora reemplazo la clausura lambda de C, que es solo el estado C. A sucesores, B y C. Ya estamos terminando. Fíjense, C con A y C con B no tienen sucesores, así que acá me va a quedar vacío y vacío, cuya clausura lambda sigue siendo vacío. Y en el último caso, sí, C con C se queda en C, y su clausura es el mismo estado C. Y ahí terminamos. Como les digo, no es difícil, es aburrido y es bastante repetitivo. Una vez calculadas todas las formulitas, todas las combinaciones de estado símbolo, ¿sí? Ya puedo hacer la nueva máquina. Como no tengo mucho espacio, sí, bueno, voy a ir primero a la máquina, a la tabla. Lo que voy a hacer es reutilizar esa tabla. ¿Por qué digo reutilizarla? Porque la nueva máquina, ¿sí? La única diferencia es que esta columna no existe. ¿Sí? No voy a borrar mucho. Vamos a hacer así. En la nueva máquina lo que no tiene son transiciones largas. Y A con A, entonces me voy a meter acá, acá va A, B y C. A con B va a B y C, y con C va a C. B con A no tiene sucesores, B con B va a BC, y con C va a C, y acá solamente me aparece esto. Esta es entonces la tabla del aceptor de estados finitos no determinístico, que es equivalente, ¿sí?, al que teníamos originalmente. Y voy a buscar algún agujerito donde dibujarlo, para que se vea que efectivamente sigue aceptando el mismo lenguaje, que era el lenguaje A estrella, B estrella, C estrella. La parte de los estados finales
en esta construcción no se puede apreciar porque ya los 3 estados eran estados de aceptación, ¿sí?, en la máquina original. Desde A, con A puede quedarse en A, puede ir a B o puede ir a C. Ahora entonces, A, cuando entra una B, puede ir a B o a C. Puede ir a B o puede ir a C. Y cuando entra una C, solamente puede ir al estado C. B dice que cuando entra una B, se puede quedar donde estaba o puede ir a C. Y cuando entra una C, viene acá y este tiene un rulito con C. Y esta es la máquina que construimos, donde, por un lado, no tenemos transiciones lambda, que era nuestro objetivo, es no determinista, es súper no determinista. Si ustedes miran ahí en la tabla, tengo entradas dobles, triples y entradas nulas, ¿sí? O sea, algunos no tienen sucesores. La pregunta es, si sigue reconociendo el mismo lenguaje, debería, ¿sí? Era A estrella, B estrella, C estrella. O sea, pueden venir 0, una o muchas A, seguidas de 0, una o muchas B, y seguidas de 0, una o muchas C. Puede empezar directamente con B, y luego pueden venir la C, o puede directamente entrar, que el primer símbolo sea C, y luego lo único que pueden aparecer son C. O sea, respeta el lenguaje que teníamos originalmente. Solo que elimina las transiciones lambda, y nos queda un aceptor no determinístico, que complicado si se quiere, pero reconoce el lenguaje pedido. Y si quisiéramos ahora, podríamos aplicar el otro procedimiento que vimos antes para convertirlo, ¿sí?, a determinístico. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Díganme que les quedó súper claro este procedimiento, porque voy a explicarles otro procedimiento que directamente, en lugar de ocupar la formulita, o sea, en realidad ocupamos la misma formulita, pero lo vamos a hacer directamente sobre la tabla. Juan Carlos entró un poco tarde y no le quedó claro. Bueno, sí, vamos a dar otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, pero lo vamos a hacer, como recién les decía, o sea, trabajando directamente con las tablas. Esto es algo que no está en el apunte, porque la verdad sea dicha, no lo encontré en ningún libro. Hace varios años que yo venía pensando que así como todos los procedimientos pueden ser aplicados sobre el diagrama o con fórmulas o con la tabla, este procedimiento seguramente también se podía hacer directamente desde la tabla. Bueno, inventé un poco y salió. Escriba libros. Bueno, gracias. Ahí ya tengo un comprador de libros. Insisto, este procedimiento no ocurre, pero funciona. Y lo vamos a hacer en realidad sobre la otra maquinita, la primera máquina que habíamos visto, el primer ejemplo, que se llamaba ejemplo 4, no me acuerdo, era el primero donde teníamos transiciones lambda. Lo primero que hice fue escribir acá sobre la tabla del aceptor. La tabla del aceptor, repito, ya hicimos muchas, pero lo que la diferencia de un aceptor de estado finito no determinístico común es la existencia de esta columna, que lo que me está diciendo es que esta máquina, aparte de tener transiciones rotuladas con A y con B, tiene transiciones lambda. Y tiene una última columna donde van, ¿sí?, uno marcando cuáles son los estados finales o la aceptación. O sea, hasta acá es una tabla construida de acuerdo a lo que ya sabemos. Acá es donde empecé a inventar.
¿qué empecé a inventar? Agregué una columna más a donde voy a cargar las clausuras lambda de cada estado. ¿Cómo lo calculo? Igual que antes. En cada estado siempre aparece primero el mismo estado, ABCDE siempre aparece el mismo estado, y luego agregué, en este caso, como A con lambda y AB, lo que hice... Profe, Sí. ¿puede girar un poquito la cámara para donde está usted? Porque se desenfoca donde está. Bien, a ver. Ahí, un poco mejor. Sí, mucho mejor. Sí. Gracias, profe. No, gracias por avisar. Yo la verdad que como estoy mirando lo que está viendo ahí, sí, ahí se ve mejor. No digo que se me ve a mí. Pues entonces, primero, sí, el mismo estado. Y luego, ¿qué es lo que tengo que agregar? En este caso, donde A con lambda va a B, tengo que agregar la clausura de B. ¿Sí? La clausura de B solo contiene a B, entonces acá ya calculé de forma directa cuál es la clausura de A. El primer estado es el mismo estado. Fíjense que en los casos donde yo ya no tengo transiciones lambda, directamente cierro el conjunto. Y al tener cerrado el conjunto, la clausura de B, directamente puedo resolver esto. En el caso de C también, como no tiene transiciones lambda, se cierra ahí. En el caso de E, se cierra ahí. Y en el caso de D, que tiene una transición lambda hacia E, al estado D que había puesto, le agregué, ¿sí?, la clausura D. O sea, directamente sobre la tabla pude calcular las clausuras de todos los estados. Cuando tengo calculadas las clausuras de todos los estados, que fue lo que hicimos acá en este primer paso, ¿sí?, construyo una tabla 2, que es una tabla intermedia, debería llamarla de algún lado, de alguna forma, tabla intermedia, tabla auxiliar. Tengo que pensar para el libro que me dijeron que escriba. ¿Qué es lo que hago en esta tabla intermedia? En esta tabla intermedia, en realidad, lo que voy a hacer es solucionar el paso siguiente. O sea, fíjense, yo acá les marqué con subrayadito azul qué es lo que estoy calculando acá. Las clausuras lambda era este primer paso. Reemplacé acá. Y luego el segundo paso era calcular los S sucesores de esta clausura lambda. Este resultado, que acá lo subrayé con rojo, es lo que yo voy a cargar en esta tabla intermedia. Y también lo hago directamente mirando la tabla. Fíjense cómo operé. El estado A tiene en su clausura lambda a los estados A y B. Entonces, para cargar esta fila, lo que hago es fusionar las filas de A y de B, como hicimos ya en el otro procedimiento anterior. O sea, no es que estoy inventando tanto, es que estoy aplicando lo que ya hicimos antes. ¿Se acuerdan cuando fusionábamos, ¿sí? Cuando pasábamos de no determinístico a determinístico, fusionábamos las tablas de acuerdo a los estados que estaban en un mismo bloque, en una misma combinación, en un mismo conjunto de estados alcanzables? Bueno, ahora lo que hago es fusiono las filas que corresponden a la lambda clausura de A. Como en A su clausura tiene A y B, tomo las filas de A y B y las fusiono, las copio y pego ambas en una misma fila. Obviamente, y acá lo voy a tachar así muy despacito, esta fila ya no existe, esta columna ya no existe más, ¿sí? Porque mi nueva máquina lo que evita son las transiciones lambda. Entonces fíjense que acá me apareció BD, combinación de estos dos, y acá me apareció C, que es la combinación de estos dos. Para el estado B, ¿qué hago? Como el estado B solamente lo contiene a B, directamente copio y pego esta fila. En el caso de C pasa lo mismo, como C solamente lo contiene a C en su clausura, copio y pego la fila, y fíjense, acá lo marqué con un puntito rojo para que vean, que cuando copio y pego la fila, me pasa lo mismo que cuando estábamos haciendo la conversión si era determinístico. En el caso que yo tenga salida 1, ya me está marcando que el estado C va a seguir siendo estado de aceptación. ¿Sí? El estado C era estado de aceptación, obviamente lo contiene a C en su clausura, así que C va a ser estado final en la nueva máquina.
Lo interesante es que el estado D no era estado final en la máquina original. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el ejemplo? D no era final, pero se conectaba con una transición lambda con el estado E, que sí era estado final. Fíjense lo que pasa acá cuando copio y pego. D tiene en su clausura a los estados D y E, que significa que para pasar a la tabla intermedia, yo tengo que fusionar estas dos filas. Fusionar estas dos filas, me aparece E en este lugar como A sucesor, D en este lugar como B sucesor, y cuando junto estas dos filas, este 1 me aparece acá. Este es nuevo, ¿sí? ¿Lo ven o no? O sea, D no era estado final, pero como en su clausura lo contiene a E y E sí es de aceptación, en la nueva máquina D va a aceptar. Y fue fácil, digamos, en el sentido de que lo único que hice, como siempre digo, es copiar y pegar, juntar. E solo lo tiene en la clausura, así que únicamente tengo que copiar su fila. Y esta tabla, ¿sí?, intermedia, lo que me estaba dando era este segundo paso que tengo acá, subrayadito en rojo. ¿Y por qué la llamo intermedia? Porque todavía lo que ahora me está faltando es hacer la clausura lambda de cada uno de estos conjuntos que yo tenía. Y esta va a ser la tabla 3, que ya va a ser la tabla final, la tabla directamente de la nueva máquina del aceptor no determinístico equivalente. ¿Cómo lo hago? Si acá tengo el conjunto BD, tengo que calcular la clausura lambda de BD. Y la clausura lambda de BD es simplemente tomar la clausura de B, la clausura de D, que las tengo acá, BDE es lo que se carga en esta posición de la matriz. O sea, acá lo que estoy haciendo es, de este conjunto, calculo la clausura lambda, que lo estoy mirando directamente en esta tabla. En C es C, en B es B, en C es C, no tengo cosas raras. Acá es la próxima cosa rara, que es cuando tengo la clausura lambda de D, que es D. Pero bueno, digamos, pasé de la tabla original al cálculo de las clausuras lambda, a la tabla intermedia, a la tabla auxiliar, donde tengo este paso. Luego, las clausuras lambda, que es este último paso, directamente me llevan a la tabla final. Y, no sé, puede ser que se me ocurra escribirlo en un apunte, pero mientras tanto, por lo menos, tenemos una forma más de hacer la conversión de un aceptor de estados finitos con transiciones lambda a un aceptor de estados finitos no determinístico sin tener que repetir, ¿sí?, 9 veces la aplicación de la forma. Si les gusta, pueden aplicar. Y acá entonces dibujé, ¿sí?, el diagrama de la nueva máquina de acuerdo a esta tabla. En este diagrama, fíjense, ya no tengo transiciones lambda, se me agregó D como estado final, que no estaba en la tabla original, y un poquito, si ustedes quieren, no sé, prestar atención, recuerdo que habíamos hecho un ejemplo que me daba 2 secuencias de estados, era ABA, creo, ABB, no me acuerdo cuál era el string que habíamos tomado. Profe, Sí. ahí en el chat preguntaron si puede repetir desde el estado BD. ¿De acá? No estaba Sí, leyendo. creo que se refiere a eso. Bueno, gracias, porque ustedes me leen el chat, porque yo o miro acá, o miro allá, o... Gracias. Sí, déjame el que me escribió, termino de ver, a ver si las secuencias de estado siguen existiendo, y siguen aceptando o no aceptando, y después retroceden. Era ABB, creo, y en este caso nosotros podíamos hacer lambda ABB. Esa era una secuencia. Y la otra era A, B, B, y con lambda llegaba a E. Esas eran las 2 secuencias, ¿sí?, que la máquina con transiciones lambda nos daba para la aceptación de ese string. Era este el string, si mal no recuerdo. Miremos en esta máquina. Cuando viene la A, esta máquina directamente o viene a B o viene a D.
Cuando viene la B, fíjense que acá directamente pasa al estado C y acá acepta la última B. Era este recorrido, lambda A, B, B. Solo que ahora no tiene la transición lambda, hace A, B y B. Esta es la secuencia que antes contenía, era A, lambda, B, acá era A, se quedaba en B, ahora venía la B, iba a C, y con B se quedaba en C. Esta era la secuencia de estados, la primera secuencia de estados que hacía la máquina original. Si ustedes miran acá, A. Cuando entra la A, directamente pasa a B. O sea, esta es la parte que ya saltó. Y el resto hace lo mismo. B con B, donde estoy, acá, va a C, y C con B va a C. ¿Sí? O sea, estas dos de acá son las que se fusionaron, ¿sí?, en un único camino, que es el de acá. La otra secuencia era A, B, B, lambda. Hace A, B, y no va a tener lambda para llegar acá. Entonces, para terminar en E, lo que puede hacer es seguir hasta E en ese último paso, A, B, B, o bien A, B, B y aceptar en D. ¿Sí? O sea, por cualquiera de los dos caminos, esta transición lambda que desapareció, ahora me puede llevar a la aceptación en D o a la aceptación en E. Pero todas las secuencias de estados que estaban permitidas en la máquina original, sean secuencias de aceptación, como en este caso, u otras secuencias que me llevaban a la nada misma, ¿sí?, están permitidas por esta máquina. Reconoce exactamente el mismo lenguaje, es no determinístico, es bien no determinístico si ustedes miran acá en la tabla, pero si quisiera ahora aplico el procedimiento y lo convierto a determinístico. Retrocedo y vuelvo a explicar este paso que es donde alguien se me perdió. En esta tabla intermedia, entonces, lo que hice fue, dije, fusionar las filas de acuerdo a las clausuras lambda de cada estado. En este momento, lo que yo tengo acá, en esta tabla intermedia, ¿sí?, es lo que me faltaba todavía aplicar el último paso, de acuerdo al procedimiento formal, de acuerdo a la formulita. Y en este último paso, ¿qué era lo que tenía que hacer? Calcular la clausura lambda de este conjunto de estados, del conjunto de estados que yo tengo ahora cargado en la tabla. Entonces, tengo que calcular la clausura lambda del conjunto BD. Y habíamos visto al final de la clase anterior que la clausura lambda de un conjunto de estados es la unión de las clausuras de los estados. Entonces, ¿qué hago? Miro, la clausura de B la tengo acá, es B. Y la clausura de D la tengo acá, y es D. ¿Qué hago entonces? 1, B con D. Y eso es lo que cargo acá en esta posición de la tabla. O sea, este conjunto de estados sucesores BDE surge ¿de qué? De hacer la clausura de B, la clausura de D y unir. Este es el único, o el más raro si se quiere, porque donde yo tengo acá un estado único como C o como B, directamente lo que tengo que hacer es poner la clausura de C, que es C, la clausura de B, que es B, donde hay vacío no va nada, acá la clausura de E es el mismo E, y acá la clausura de D es DE, que es lo que aparece acá. En el único caso donde tuve que hacer unión fue acá que tenía, ¿sí?, dos posibles estados para calcular la clausura. El que escribió en el chat, ponga un OK, si lo entendió. Si no, damos por finalizado este tema. Gracias. O sea, profe, que es como aplicar las clausuras nomás varias veces, pero plasmarlo todo en la tabla nomás para que quede más organizado. Sí, en realidad, digamos, es todo esto, que es el procedimiento formal y qué sé yo siempre tenía la sospecha de que es muy repetitivo y de que lo podíamos resolver con tablas.
Y lo que hice fue, con cariño y paciencia, buscar la forma de armar directamente de una tabla a otra tabla. La existencia de esta tabla intermedia es, digamos, el único paso, digamos, de más, si se quiere, ¿sí? ¿En un examen podemos usar las tablas nomás? Sí. ¿No? No pueden usar las tablas. Voy a tener que explicarle nomás a mis auxiliares esto que inventé. Pero, sí. Profe, Dale. yo tengo una duda. Por ejemplo, la raíz de que se formó BD, ¿puede volver a explicar cómo es que se formó? Porque antes de eso ahí fue como que me confundí. Sí, o sea, ¿de dónde sale este BD? Sí, Yo necesito, sí, resolver acá, digamos, la fila de A. Para cargar algo en la fila de A, yo el paso anterior lo que hice fue calculé la clausura de A. La clausura de A es el conjunto AB, ¿sí? Significa que es como que toma una doble personalidad. A puede ser A o puede ser B en la máquina original. A puede ser A o puede ser B. Entonces, como su clausura contiene AB, a la hora de cargar esta fila, lo que hago es tomo las filas de A y de B, que son los dos que, digamos, las dos personalidades que puede adquirir A, vamos a ponerlo de un colorcito, ¿sí? Estas dos filas de acá son las dos personalidades de A. Entonces, cuando fusiono, me aparece BD. La fusión de estas dos es lo que aparece acá. La fusión de estas dos es lo que aparece acá. está. Ahora sí, profe. Sí, Gracias. es bastante parecido, por eso digo, nada es tan nuevo bajo el sol. Es bastante parecido a lo que hacíamos cuando pasábamos de no determinístico a determinístico. ¿Sí? Cuando tenía una combinación de estados, un conjunto de estados alcanzables, un conjunto de estados accesibles que combinaba varios estados, lo que hacíamos era combinar, ¿sí?, en la nueva tabla las filas de esos estados. Solo que ahora, en lugar de tener conjuntos de estados accesibles, lo que tengo es la clausura lambda de un estado. Y eso es Sí, lo que sí, yo me había confundido pensando que era la unión de las dos clausuras, digamos, de la no, cuarta, eso, de la quinta eso columna. lo hacemos después acá. Claro. ¿Mm? Bien. ¿No hay más preguntas? Damos por finalizado el tema. En realidad, ustedes van a ver en la presentación que teníamos un par de ejemplos que lo que nosotros hacíamos normalmente era que los resolvieran en clase. Nada, se los dejo ahí y está también en la presentación, como para que si alguno tiene ganas de resolver, la verdad es que son algunos, ¿sí?, ejemplos para hacer cálculos de clausura lambda y compañía, pero bueno, en realidad acá ya hicimos, o sea, tomamos como ejemplo la primer maquinita que habíamos puesto en la clase pasada. Así que terminamos con este tema. ¿No hay preguntas?